La Escuela Salernitana Católica, situada en la ciudad de Salerno, región de Campiña, Italia, llamándose así como universidad, se fundó en el siglo IX, alcanzando su máximo esplendor entre los siglos X y XIII, desde las últimas décadas de poder de la Lombardía Menor, durante las cuales su fama salió del ámbito local. La presente imagen abajo detallada es una pintura que lo hicieron en esa época y ha quedado como constancia de la Escuela Universidad Católica. La Escuela Médica Salernitana, en italiano Scuola Medica Salernitana, fue la primera escuela medieval, siendo la mayor fuente de conocimiento médico de Europa en su tiempo. Se habían acumulado textos de tratamientos médicos árabes en traducciones griegas en la biblioteca del Monte Cassino, donde fueron traducidas al latín. La tradición de Hipócrates, Galeno y Dioscórides que habían recibido fue enriquecida también por la práctica médica árabe y judía, conocida a través de contactos en Sicilia y el norte de África. Como resultado, los practicantes de la medicina de Salerno, tanto hombres como mujeres, no tenían rival en el Mediterráneo occidental por sus conocimientos. Su fama cruzó fronteras, como prueba el hecho de que manuscritos salernitanos se encontraban en numerosas bibliotecas europeas y eran citados por cronistas de la época. Gracias a la Escuela Médica Católica, la medicina fue la primera disciplina científica en escapar de los monasterios para confrontarse de nuevo con el mundo y las prácticas experimentales. Con este propósito, aumenta la importancia de los monjes. El monasterio de Salerno y de la vecina abadía de Cava acogen durante el siglo XI la presencia de tres importantes personajes: el Papa Gregorio VII, el abad del Monte Cassino, Desiderio, futuro Papa Víctor III, y el obispo Alfano I, personaje eléctrico, médico, arquitecto y poeta. La mayoría de algunos autores la consideran la primera universidad europea. La presente exposición sobre este video se trata sobre el llamado Biblia de los Pobres o Biblia Pauperum, editado en el año 1414 a 1415, idioma latín, católica. La obra fue encargada y escrita en pergamino, junto con otro notable manuscrito de la Regla de San Benito, por el abad Pedro I, de la abadía benedictina de Metten en Baviera, país Alemania. Consta de 221 pergaminos, más 2 cubiertas, total 223 pergaminos. Los numerosos textos importantes del manuscrito incluyen el poema figurado de Laudibus Sanctae Crucis, en honor a la Santa Cruz, de Rabanus Maurus, fallecido en el año 856. La propia Biblia Pauperum, cuyo novedoso estilo pictórico la distingue de otras obras similares, y el Tratado del Sacro Altaris Mysterio, sobre el sagrado misterio del altar, del Papa Inocencio III, fallecido en el año de 1216, con sus 43 figuras alegóricas y esquemas circulares. Los evangelios que aparecen al principio del manuscrito, junto con la bella encuadernación en cuyas tapas se incorporan reliquias de santos, forman un reliquiario plenario. De Laudibus Sanctae Crucis es una obra literaria escrita por Rabanus Mauro en el siglo IX, que alaba a la Santa Cruz. La obra es considerada un hito de la cultura carolingia. Cabe mencionar el Códice de Laudibus Sanctae Crucis de la Universidad Complutense. Es el ejemplar más antiguo conservado en España de una obra muy célebre y alabada en su tiempo, redactada en el año 815 para Luis el Piadoso. Su autor, el benedictino Rabano Mauro, fue discípulo de Alducir de York y abad del monasterio de Fulda, así como obispo de Maguncia.
además de su labor como teólogo, poeta y científico, actuó como consejero de Ludovico Pío de Lotario y de Luis el Germánico. Numeral 1. La finalidad de este directorio no es la de hacer teología litúrgica, ni sustituir ninguna rúbrica aprobada, sino que en la medida de lo posible marcar un estilo de celebraciones sacrales dignas, sobrias y solemnes, con ritmo litúrgico, fausticas, vivas, fieles y creativas, no triviales ni superficialmente bulangueras, no secularizadas ni desacralizadas, no chabacanas ni pueriles, no aparatosas ni acartonadas. Y además, por este directorio, queremos remarcar la importancia no solo cultural, sino también educativa, que debe tener la Sagrada Liturgia de nuestra familia religiosa católica. Numeral 2. Queremos marcar un estilo de celebraciones litúrgicas como parte de nuestro carisma, celebraciones en las que se encarne el Verbo y en las que aparezca sacramentalmente encarnado, en la que se resalte siempre la principal presencia y acción del sacerdote principal. Numeral 3. En la que se perciba que la esencial actitud del sacerdote secundario es la actitud orante, propia del que sabe mero instrumento, e instrumento deficiente, subordinado a la causa principal y sujeto a sus fines, en lo que todos los elementos visibles coadyuven al conocimiento esplendoroso de lo invisible. Numeral 4. Nuestras celebraciones litúrgicas deben ser modélicas por los ritos, por el tono espiritual y pastoral, y por la fidelidad debida tanto a las prescripciones y a los textos de los libros litúrgicos, cuanto a las normas emanadas de la Santa Sede y de las conferencias episcopales. Numeral 5. Nuestras liturgias deben ser vividas, o sea, vivaces, con fuerza, eficaces, brillantes, vividas, es decir, que tengan vida, que sean una inmediata experiencia de Cristo sacramentado. En efecto, la liturgia debe fomentar el sentido de lo sagrado y hacerlo resplandecer. Literal A. Debe estar imbuida del espíritu de reverencia y de glorificación de Yahvé. Literal B. Importancia de la liturgia. Numeral 6. La liturgia es acción de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia de Cristo, porque es el único, el verdadero y el sumo sacerdote, y de la iglesia, porque en esta obra tan grande, por la que Yahvé es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Numeral 7. Por lo tanto, la acción litúrgica es sagrada, por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. De manera particular en la Sagrada Eucaristía, en que todo el bien común espiritual de la Iglesia se contiene sustancialmente, esto es Cristo. Numeral 8. La Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente, activa y fructuosa en las celebraciones litúrgicas. Participación plena quiere decir que debe manifestarse tanto en lo exterior como actitudes, gestos, oraciones, cantos, como en lo interior con firme voluntad de unirse con Cristo y con todo el cuerpo místico. Participación consciente quiere decir que cada uno debe saber lo que hace y por qué lo hace. Participación activa quiere decir que todos deben tomar parte, no asistan a este misterio de fe como extraños o mudos espectadores. Deben fomentarse las aclamaciones del pueblo, las respuestas, las antífonas, las salmodias, los cantos, las acciones, los gestos, las posturas corporales, etc. Participación fructuosa es la participación más perfecta, es el culmen de la participación litúrgica,
La máxima y más efectiva es la comunión sacramental. Numeral 9. La renovación litúrgica no puede reducirse a las ceremonias, ritos, textos, etc. Y la participación activa no consiste solo en la actividad externa, sino ante todo en la participación interna y espiritual, en la participación viva y fructuosa del misterio pascual de Jesucristo. Las presentes diapositivas que les presentaremos será como siempre en forma aleatoria. Constancia de sus existencias, llamado Biblia de los Pobres o Biblia Pauperum, editado en el año 1414 a 1415, idioma latín, católica. Consta de 221 pergaminos más 2 cubiertas, total 223. El Teletramorfos es la unión de los símbolos de los 4 evangelistas en una sola figura o en un grupo de 4 figuras. Cubierta o portada repujado en oro, al centro, Cristo sentado en su gloria y rodeado de ángeles. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son representados en el arte cristiano como animales, como parte del Teletramorfos. Los animales simbolizan aspectos de la vida de Jesús y de los evangelios. Los animales que representan a los evangelistas son, numeral 1, parte superior izquierda, el león, representa a Marcos, simboliza la fuerza, coraje, realeza y la resurrección. Numeral 2, parte superior derecha, el toro, representa a Lucas, simboliza la pasión de Cristo y el sacrificio. Numeral 3, parte inferior izquierda, el ángel, representa a Mateo, simboliza la humanidad de Cristo y el nacimiento. Numeral 4, parte inferior derecha, el águila, representa a Juan, simboliza la visión de Dios desde las alturas. Imagen fotográfica de la Virgen María leyendo. La figura de la Virgen leyendo es una tipología más popular de la iconografía cristiana, en la que María está representada mientras lee, fruto de la representación de la Anunciación, donde el arcángel anunciador sorprende a la Virgen leyendo. La aparición de este tema se produjo dentro del movimiento de la pintura renacentista en el siglo XVI, en estrecha relación con el surgimiento de la cultura humanista de la mujer, hacia finales del siglo XIV y XV, de matriz religiosa centrada en el uso de la lengua vulgar, raíces culturales. El libro es uno de los atributos típicos de María en sus representaciones, como la Anunciación, su presencia, que simboliza la Sagrada Escritura, y su cumplimiento en los episodios claves de la historia de María, ha sido documentada desde los primeros ejemplos, como en Anunciación entre los santos Anzano y Margarita, del artista italiano Simone Martini. El primer retablo dedicado a este tema fue realizado en el año 1333 para la Catedral de Siena. En esta imagen fotográfica se encuentra la Virgen María pisoteando al dragón, que es la enemistad y la batalla entre el dragón y la mujer. Continúa y San Juan describe todo lo que fue profetizado en el libro del Génesis. Y el dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su simiente, lo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, versículo 17. Otra realidad emerge, la semilla de la mujer, el hijo que fue arrebatada al cielo, pero el dragón continuará librando una batalla contra la mujer, pero el resto de los hijos de la mujer lucharán contra la serpiente. Tomando una lectura cristológica clave del Apocalipsis, está claro que el hijo es Jesús y la mujer que está embarazada es María. Simboliza al mismo tiempo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel,
y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia. Jesús rompe la cabeza de la serpiente, esto está claro, pero la batalla entre la serpiente y la mujer continúa. Los hombres que deben elegir de qué lado luchar, del lado de la serpiente o del lado de la simiente de la mujer, María, Madre de Jesucristo, pero también de cada uno de nosotros. Los evangelios de Mateo y el evangelio de Marcos están escritos en su inicial con letras mayúsculas góticas, colores en su escrito rojo, azul y verde. Como ustedes pueden observar en estos escritos, sus textos no son en columnas, sino que un solo texto completo, bien ordenado, con su altura, color y anchura en cuanto a cada letra que se está escribiendo, línea por línea en sus colores que están dando, y el de mi derecha le dan un solo tono que es con letras más pequeñas pero uniformes con color negro. Los evangelios de Lucas y de Juan están escritos en un solo texto completo por línea, no llevan ninguna columna. Observen estas imágenes, las iluminaciones del Espíritu Santo a nuestros sacerdotes de diferentes congregaciones, así como a las monjas, practicando y plasmando el arte iluminativo del dibujo bíblico. El dibujo a lápiz es una técnica de dibujo tradicional igual que el carboncillo, que a los artistas les gusta usar para bocetos y borradores, y más raramente para dibujos detallados. Para este caso, hacerlos en los pergaminos o vitelas, que son cueros de cabras o ovejas. La aplicación de pintura gris brillante es típica. Los dibujos a lápiz detallados requieren mucha mano de obra, porque se dibujan línea por línea con la punta del lápiz, a pesar de su especial efecto pictórico, rara vez se ejecutan. El dibujo a lápiz se popularizó en Europa en el siglo XVI, con los dibujantes del Renacimiento, entre ellos Alberto Durero. A partir de ese momento, el dibujo a lápiz se popularizó para los arquitectos y constructores por la posibilidad de trabajar directamente con un cuaderno en cualquier parte y realizar sombras, cuadrículas y otras técnicas con el mismo elemento. Debido a los diferentes grados de dureza, se puede utilizar el lápiz para representar toda la gama de tonalidades. El blanco se crea dejando libre el fondo de papel blanco, el negro y el pergamino o vitela con la ayuda de lápices suaves con una ligera precisión. Los posibles valores tonales y la finura del dibujo a lápiz son comparables a la fotografía en blanco y negro, que son muy adecuadas como plantillas. En esta imagen, en la parte superior, está Cristo ya en su gloria, sentado con Yahvé. Y en la parte superior derecha se encuentra la Virgen María, y a mi izquierda se encuentra un ángel. Abajo de Jesucristo están los 4 evangelistas, y en los extremos de cada uno de ellos están los 12 apóstoles. Más abajo están los obispos, sacerdotes, ancianos, sosteniendo lo que es la copa del vino, y dentro de ella está el niño Jesús, Jesús Eucaristía. La escritura, textos expositivos, el cual estamos presentando, es un texto aquel en el cual se presentan de forma neutral y objetiva determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación mediante el texto expositivo, no se intenta convencer, sino mostrar e informar. También tiene como objetivo principal dar a conocer una temática nueva. Para este pergamino no se ha utilizado 2 columnas, que es lo tradicional, más en un solo texto, el cual con letras mayúsculas góticas para esta imagen está pintado en oro, más al lado izquierdo unas enredaderas en colores azul y rojo. Abajo a mi derecha, imagen amplificada para una mejor apreciación.
Imagen fotográfica de un templario con su escudo, yelmo y su armadura. Pero ¿qué es lo que los sacerdotes quisieron hacer representar tal y como lo dice la Biblia? En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armaduras de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. En estas imágenes vemos la resurrección de Jesús como fondo y separación del texto entre las letras. Y a mi derecha un solo texto, separado por los párrafos, letras góticas en oro, las mayúsculas azules, rojos y cafés. La representación de 4 ángeles como trasfondo, con su texto, separados, letra por letras, por líneas en oro, un solo texto, separado por los párrafos, letras góticas en oro, las mayúsculas en rojo y café. En esta imagen fotográfica se están presentando con su texto separado por 2 columnas, párrafos con el inicio de las primeras letras en oro, un solo texto, separado por letras góticas en oro, las mayúsculas en rojo y café y líneas escritas en rojo en cada párrafo. Con sus textos separados por párrafos en letras de oro, textos de 2 columnas, una enredadera, las mayúsculas en rojo y café, también utilizados con negro. El final de los escritos bíblicos, que es el Apocalipsis, en una sola columna, letra gótica, color rojo y café. A continuación, las siguientes imágenes fotográficas se presentarán las sinopsis cronológicas. Es un resumen de los hechos de una historia en orden de ocurrencia de los aspectos bíblicos en las diferentes épocas, representado por las imágenes y escritos y las notas más importantes, el cual el mismo lector lo podrá identificar conociendo la historia bíblica. La belleza de cómo nuestros sacerdotes han colocado la cronología en su historia, el orden de una genealogía, sus parábolas, su muerte, resurrección, Pentecostés y ascensión al reino de su gloria celestial, manteniéndonos en esta vez en silencio para que ustedes puedan apreciar las bellezas de los dibujos a lápiz o carboncillos en los pergaminos de los personajes bíblicos en su momento de la historia. Amén y amén.
Nuevamente en este video seguimos comprobando que la historia antigua desde los primeros siglos hasta la presente fecha, siglo XXI, es nuestra, de los católicos cristianos. Prueba de ellos, la primera escuela y universidad para doctores y doctoras, fundado en el siglo IX, es católica. Exposición al inicio de este video, así como la exposición de la llamada Biblia de los Pobres o Biblia Pauperum, editado en el año de 1414 a 1415. Esperando que este video les sea de mucha utilidad, les deseamos paz y bien en sus corazones. Amén y amén. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.